En la apacible ciudad de Castellón, durante los tumultuosos años 90, se gestaba un oscuro misterio que estremeció a toda la comunidad. Entre las calles adoquinadas y los rincones silenciosos, se desenvolvía la vida cotidiana, ajena a los horrores que se avecinaban. La tranquilidad de este enclave costero se vio sacudida por la sombra de un individuo en apariencia común, Joaquín Ferrándiz Ventura, cuya existencia albergaba secretos y actos atroces que permanecían ocultos a los ojos de todos. El suspenso alcanza su máximo esplendor cuando, en el año 2023, tras largos años en prisión, Joaquín Ferrándiz es liberado sin mostrar arrepentimiento por sus 5 crímenes. La incertidumbre sobre su paradero y sus intenciones acecha a la comunidad, desatando una oleada de temor y preocupación. Este es el relato de un periodo marcado por la intriga y el peligro, donde el pasado y el presente se entrelazan en un enigma que desafía las fronteras del tiempo. Joaquín Ferrándiz Ventura, nacido el 9 de diciembre de 1963 en Valencia, se presentaba ante la sociedad como un individuo aparentemente corriente. Con una apariencia que no levantaba sospechas, Ferrándiz pasaba desapercibido entre sus vecinos y conocidos. Su vida transcurría sin destacar en exceso, sin dejar tras de sí indicios reveladores de la oscuridad que albergaba en su interior. A simple vista, este hombre común parecía encajar perfectamente en el tejido social de la ciudad de Castellón durante los años 90. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad se escondía un perturbador secreto, un lado oscuro que nadie sospechaba y que pronto saldría a la luz, sacudiendo los cimientos de la comunidad. En el verano del año 2023, un oscuro capítulo de la historia de Castellón resurge con la liberación de un hombre temido por todos. Joaquín Ferrándiz Ventura, conocido como JFV, sale de prisión después de cumplir 25 años de condena por los atroces crímenes que cometió en la década de 1990. La noticia se extiende como un reguero de pólvora, sembrando el terror en la población que, al recordar sus horrendos actos, se pregunta si la libertad de este siniestro individuo traerá consigo nuevas tragedias. Las preguntas sin respuesta sobre su pasado y los oscuros secretos que oculta avivan aún más el desconcierto y el misterio que envuelven a Joaquín Ferrándiz Ventura. Bienvenidos a Rostros del Misterio, el programa donde exploramos los enigmas más intrigantes y oscuros de la historia. Hoy nos adentraremos en el caso del asesino en serie liberado en España, Joaquín Ferrándiz Ventura. Joaquín Ferrándiz nació en el seno de una familia de clase media-baja en el barrio valenciano del Cabanyal. Su padre, Antonio Ferrándiz, era un marino mercante, mientras que su madre se llamaba Asunción Ventura. Además, Joaquín tenía un hermano llamado Francisco Javier y una hermana. Antes de cometer los crímenes que lo llevaron a la infamia, la vida de Joaquín Ferrándiz parecía ser la de un hombre común y corriente. No se reportan incidentes significativos en su juventud ni indicios de comportamiento violento antes de los crímenes que cometió. Sin embargo, estos oscuros actos cambiarían su vida para siempre y lo convertirían en uno de los criminales más notorios de la historia de Castellón. Después de cortar la relación con su pareja, Joaquín Ferrándiz experimentó un evento traumático que marcó un punto de inflexión en su vida. A los 25 años, estuvo involucrado en un accidente de tráfico, lo que desencadenó una serie de sucesos oscuros. Este evento fue seguido por la comisión de su primer crimen, una violación, que lo llevó a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a iniciar un camino hacia una espiral de violencia y crimen.
6 años antes de su primer asesinato, Joaquín Ferrandiz violó a una mujer, una agresión sexual por la que fue condenado a 14 años de cárcel, aunque salió antes por buen comportamiento. Solo 3 meses después mató por primera vez. Después de ser condenado por sus crímenes, Joaquín Ferrandiz Ventura pasó un largo periodo en prisión. Cumplió su condena en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. La sentencia condenatoria, que la periodista María Fabra desglosa en el vídeo sobre estas líneas, recoge cómo agarró fuertemente a la víctima y con unos papeles y cinta aislante le tapó los ojos, le ató las manos por detrás de la nuca y le taponó la boca con un trapo para a continuación agredirla sexualmente. Unos hechos por los que Ferrandiz fue detenido y posteriormente condenado a 14 años de prisión, aunque solo cumplió 6 en la cárcel por buena conducta. Compartir celda con otro asesino. Durante su tiempo en prisión, Joaquín Ferrandiz compartió celda con otro individuo condenado por asesinato. Este aspecto de su experiencia en la cárcel resalta la dinámica compleja y potencialmente peligrosa del entorno penitenciario. Ferrandiz obtuvo la liberación condicional después de una campaña de apoyo organizada por amigos y familiares. Esta decisión generó controversia y preocupación en la comunidad, especialmente debido a la naturaleza violenta de sus crímenes y al riesgo percibido que podría representar para la sociedad tras su liberación. El caso de Sonia Rubio Arrufat fue uno y el primero de los crímenes cometidos por Joaquín Ferrandiz. Los detalles del asesinato y la investigación son los siguientes. Sonia Rubio, una profesora de inglés de 25 años, fue vista por última vez el 2 de julio de 1995, a las 5 de la madrugada. Fue secuestrada y posteriormente asesinada pocas horas después de su desaparición. El cadáver de Sonia Rubio fue encontrado en noviembre de 1995, 33 meses después de su desaparición, lo que indica un largo periodo de búsqueda e incertidumbre. La investigación se extendió a diversos lugares, incluyendo Inglaterra y otros puntos de Europa, evidenciando la complejidad del caso y la búsqueda exhaustiva de pistas para resolver el crimen. La investigación del asesinato de Sonia Rubio implicó una búsqueda minuciosa de evidencia física y testimonios para reconstruir los eventos que llevaron a su desaparición y posterior muerte. Las autoridades trabajaron durante un extenso periodo de tiempo para reunir pruebas que eventualmente condujeran a la detención y condena de Joaquín Ferrandiz como el responsable del crimen. Estos detalles reflejan la gravedad y la complejidad del caso de Sonia Rubio Arrufat, que forma parte de la historia criminal de Joaquín Ferrandiz. En este caso se encontró una prueba clave, una bolsa de plástico encontrada en el vehículo de Ferrandiz, que era aparentemente como la que cubría la cabeza de Sonia. Natalia Archelaus, una joven de 23 años, desapareció en agosto de 1995. Fue secuestrada y asesinada en días distintos, cuyas fechas específicas no han podido ser precisadas. El cuerpo de Natalia Archelaus fue encontrado en la zona de Boure-Riu, en Vila Real, en el mismo lugar del crimen. La investigación reveló una relación entre Joaquín Ferrandiz y el lugar donde se encontró el cuerpo de Natalia, lo que apuntaba a su implicación en el crimen aunque, de momento, no se podía probar. La investigación del asesinato de Natalia Archelaus implicó la recopilación de pruebas físicas y testimonios para reconstruir los eventos que rodearon su desaparición y muerte. Las autoridades se dedicaron a analizar meticulosamente cada pista y evidencia encontrada en el lugar del crimen para establecer una conexión sólida entre el asesino y el crimen. El proceso de investigación fue complejo y exhaustivo, con el objetivo de llevar a Joaquín Ferrandiz a la justicia por su participación en el crimen de Natalia Archelaus.
La desaparición de Mercedes Vélez en 1995 añadió otro escalofriante capítulo al misterio que rodea a Joaquín Ferrándiz. Este asesinato y el siguiente, Francisca Salas, sucedieron en ese mismo año, 1995, y todos presentaban el mismo modus operandi. A su vez, el último asesinato probado, el de Amelia Sandra García, presentaba el mismo modus, pero se cometió en 1996. Recordemos que estos son los casos probados y atribuidos a Joaquín. A su vez, todos los cuerpos fueron encontrados en el mismo lugar, en ese lugar donde se produjo el primer ataque sexual, lo cual esto es muy sospechoso, ¿no creen? Desencadenó sospechas adicionales sobre su posible participación en este terrible crimen, pero no fue arrestado hasta que el propio Joaquín confesó, algo que nos enseña el verdadero nivel de la época. Joaquín Ferrándiz fue condenado a 69 años de prisión por matar a 5 mujeres en los años 90, estando en libertad condicional por un ataque sexual. El primero de los crímenes lo cometió apenas 3 meses después de salir de la cárcel, en la que cumplió parte de la pena, 6 de los 14 años, que se le impuso por un ataque sexual a una chica en 1989. Joaquín Ferrándiz fue liberado el 22 de julio de 2023, tras cumplir 25 años de condena por sus crímenes. Las preocupaciones de la comunidad tras la liberación de Joaquín Ferrándiz son significativas debido a la gravedad de sus crímenes y la incertidumbre sobre su reinserción. Existe temor en la comunidad sobre la posibilidad de que Ferrándiz pueda reincidir en sus delitos, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad pública y el bienestar de los ciudadanos. La liberación de Ferrándiz sin vigilancia o tratamiento psicológico genera inquietud entre los residentes, quienes consideran que estas medidas son necesarias para proteger a la sociedad. En resumen, la comunidad está inquieta por la seguridad pública, la falta de supervisión de Ferrándiz y el riesgo potencial de reincidencia, mientras que también muestra empatía hacia las víctimas y sus seres queridos. La imagen actual de Joaquín Ferrándiz refleja los años de reclusión y las secuelas emocionales de sus actos. Su rostro se convierte en un símbolo de la intriga y la inquietud de la sociedad, que observa con cautela su regreso a la vida en libertad. Su historia, marcada por crímenes atroces y años de encierro, nos confronta con la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad del ser humano para el mal. ¿Qué oscuros designios impulsaron a este hombre a cometer actos tan horrendos? ¿Qué demonios acechan en las sombras de su alma? El caso de Ferrándiz nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la justicia y el perdón. Nos desafía a cuestionar nuestras convicciones más arraigadas y a explorar los límites de nuestra comprensión. En última instancia, nos recuerda que, detrás del velo del misterio, yace la verdad más profunda, la capacidad del ser humano para la redención y la transformación. Y hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Una historia resuelta, pero, ¿por qué no? Puede ser que como un libro tenga segunda parte. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al compartir esta experiencia contigo. Recuerda dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. No olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo nuevo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les habla Rostros del Misterio.